¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a realizar un proyecto de trazo en el cual tendremos una cantidad muy grande de referentes de cotas o acotaciones, una multitud de medidas a partir de las cuales nosotros estableceremos en este proyecto de trazo la construcción primero en 2D, en dos dimensiones, y después pasaremos a la tercera dimensión de un skateboard. Una patineta, un skateboard. Trataremos de ajustarnos para este hecho en medidas estándar, medidas de una patineta comercial. Tal vez no nos aplicaremos tanto al hecho de las medidas o acotaciones de una patineta, un skateboard de naturaleza profesional, los que se usan para competencia, pero sí uno de aquellos que se utilizan normalmente por cualquier chico en alguna parte del mundo, como un mecanismo de entretenimiento, un mecanismo de pasatiempo, ¿verdad? Entonces, este es el proyecto de trazo del día de hoy. Es interesante el que nosotros tengamos la oportunidad de virtualizar un objeto real a partir de una serie de cotas y de medidas, un objeto que ya existe, pero que lo podamos reproducir a través del software de nube de Onshape. Este software que, pues bueno, tiene una serie de ventajas por sobre otro software al ser un software de nube en el cual los recursos que demandan de las herramientas, pues bueno, no saturan nuestro equipo informático. Este es entonces el proyecto que realizaremos el día de hoy. Estamos en posición de iniciar el trazado, primero la apertura de las medidas, después el trazado en dos dimensiones y pasar después a la tercera dimensión y atribuir una serie de colores que le van a dar características muy atractivas a este componente, a este skateboard. Sin mayor preámbulo, entonces, comenzamos. Pues una vez que estamos en el entorno de Onshape, lo primero es crear un proyecto nuevo. Vamos a crear un documento ahí en el borde superior izquierdo. Le dimos clic a crear un documento, cambiamos el nombre, le vamos a poner nombre a este proyecto skateboard, un skateboard o también conocido como en nuestro lenguaje como una patineta. Entonces aquí queda, hacemos una diagonal y le ponemos patineta. Una vez que nosotros hacemos eso, le damos crear y comienza a aperturarse ya en la nube propiamente el escenario de trazo. Vamos a ir al borde superior izquierdo para cambiar las unidades de espacio de trabajo y las vamos a trabajar en este momento en centímetro. Las vamos a dejar ahí en centímetro. Vamos a hacer las cotas en este momento apegadas a un centímetro, perdón, vamos a trabajar mejor con milímetro. Esta es la primera de las cuestiones. Una vez que tenemos ahí, aparecen tres planos, damos clic al plano front, debemos escoger el plano front y enseguida dar clic en iniciar un bosquejo. Se ha iniciado una ventanita que no debemos cerrar de bosquejo, damos un clic en el cubo de la izquierda y arriba en el plano front solamente para tener de frente al plano front, ¿verdad? Esta es la implicación del plano front. Vamos a comenzar ejecutando un rectángulo de punto central. Ahí está, y lo iniciamos en la parte del punto del centro de todos los planos y lo vamos a extender hacia el exterior. Ahorita puede quedar con cualquier medida y procederemos a darle cotas. La cota que nosotros le vamos a asignar a este proyecto de trazo es una cota apegada a la realidad. Una vez que he hecho la medición de un skateboard de comercial estándar, le vamos a dar una cota de 520 milímetros. Esto es 52 centímetros, ¿verdad? Traslapado a una unidad diferente, una unidad de medida, son 520 milímetros o el equivalente a 52 centímetros. Es lo que tiene como medida el skateboard a partir del cual yo me estoy guiando en este momento. Y el ancho de la tabla, que tiene 18 milímetros, 1.8 centímetros traducido a centímetros, y es así como hemos establecido nosotros el primer elemento de trazo. Pero recordemos que a los extremos un skateboard, una patineta, contiene unas salientes con un ángulo. Entonces, para este efecto nosotros vamos a desempeñar o a trazar una línea de construcción. Recordemos que las líneas de construcción
no aparecerán al final de nuestro proyecto de trazo. La pongo hasta ahí, doy un escape para dejar de realizar línea de construcción y a partir de ese momento voy a lanzar una línea diagonal. Esa línea diagonal, que le voy a poner enseguida la medida, ahí está, hago un clic, hago un escape para que se deje de ejecutar otras líneas. Hice escape en el teclado y vamos a atribuirle entonces una dimensión. La dimensión que nosotros vamos a otorgar en este caso es de 135 milímetros o 13.5 centímetros. Esa es la cuestión que tenemos que ejecutar en este momento. Y el ángulo que me di en este skateboard del que me estoy guiando es de un ángulo de 10 grados. Doy clic en la línea de construcción y clic en la otra línea que acabo de trazar. Ahí está. Lo hago, me voy hacia la izquierda, otorgo la medida correcta. Doy clic para quitar la medida anterior y otorgo entonces los 10 grados correspondientes a esa inclinación en el skateboard. Allí tenemos ya entonces esa primera línea. Voy a concretar la línea, una línea que sale del borde superior de la tabla. Este es el equivalente de la tabla del skateboard, es lo primero con lo que comencé el trazo. Hago un escape para dejar de hacer líneas y entonces ahora lo que voy a hacer es volver a dar la misma dimensión, 135 milímetros o 13.5 centímetros. Ahí está, ya está la cota. Y lo único que resta aquí es cerrar. Le voy a otorgar el ángulo. Doy clic en la línea de construcción y clic entonces también en la segunda línea para hacer el trazo. La voy a ubicar por ahí, donde sea visible, 10 grados. Está ya ese ajuste. Como fue previo, pues es el mismo ángulo, ¿verdad? No lo voy a cambiar. Y lo que procedo a hacer es cerrar ese escenario para que sea factible posteriormente el poderlo pasar a la tercera dimensión. Si no, no lo podría extruir. Extruir es pasar a la tercera dimensión. Ya tengo el primero de los componentes. Tengo dos opciones para trabajar a partir de este momento. Trabajar de la misma manera del lado derecho o bien trazar en la parte del centro, de todos los planos, trazar una línea vertical, pero una línea de construcción. Una línea de construcción para utilizar la herramienta espejo. Entonces, más o menos por ahí, doy un escape para dejar de hacer líneas de construcción y ya tengo una línea central que voy a utilizar como espejo. Entonces voy a la herramienta espejo y me dice cuál es la línea. Una vez que di clic en espejo, me dice cuál es la línea que vas a utilizar como un espejo. Doy un clic sobre la línea de construcción y después le doy clic a las líneas que pretendo copiar del otro extremo. Entonces ya se copiaron las tres líneas. Ya tengo copiadas esas tres líneas. Una vez que ya tengo los elementos referidos de la tabla, doy de alguna manera finalizar a ese proyecto de trazo. Ya está concretada en su mayoría. Doy clic en la palomita y pues se ha terminado este bosquejo, ¿verdad? Ya lo he terminado. Si yo muevo un poquito la rotación, ahí está. Pues bueno, tengo solamente una línea que pareciera ser, lo hemos referido en otras ocasiones, un vidrio, ¿verdad? Un vidrio en la parte central es grande, sobrepasa el centro de todos los planos, pero lo que vamos a proceder a hacer ahora es una extrusión. Esto es pasar a la tercera dimensión con este objeto. Y va a ser una extrusión nueva, sólida, además de un elemento sólido. Y le vamos a atribuir una medida de ancho, le vamos a dar la profundidad a este componente de... Ahí está. Esto lo que estoy haciendo es tocar aquellos elementos que pretendo extruir, cambio la dirección de la línea y ajusto la medida, o sea, la profundidad o el ancho de la tabla a 20 milímetros, 0.20 centímetros o 20 milímetros. Entonces, bueno, vean ahí, creo que quedó muy angostita, son 200 en lugar de 20. Lo que hago entonces es volver a llamar en la columna de la izquierda, volver a llamar a la extrusión y cambio, agrego un cero más. Ahí está bien la dirección, es hacia arriba la flechita. Doy un enter para que se aplique primero esta modificación. Ahí se aplica
y entonces ya tengo los 20 centímetros de espesor, o perdón, de ancho de la tabla del skateboard. Tengo ya entonces la estructura o la silueta básica de este skateboard. A partir de ahorita pues podré comenzar a ejecutar algunos otros entornos. Sabiendo de antemano que en ambos extremos un skateboard es redondo, pues entonces voy a proceder a establecer las condiciones necesarias para hacer ese redondeo en la parte de los extremos. Entonces para ello doy clic en la parte que voy a modificar, doy clic en bosquejo, se apertura la ventana de bosquejo, esa no la debo cerrar en tanto esté trabajando, y voy a trazar líneas de construcción de la siguiente manera. La primera, busco el centro, va a aparecer un cuadrito, ahí está el cuadrito. Si doy sin hacer ningún clic, solamente pasar por arriba, aparece ese cuadrito. Eso me dice que estoy en la mitad. Voy a hacer un escape para dejar de hacer líneas de construcción. Ya tengo dividida en dos ese segmento donde inicié el bosquejo. Sigo realizando líneas de construcción. Ahora una diagonal que va desde la esquina superior derecha hacia el centro izquierdo. Bueno, primero voy a hacer una línea de construcción también horizontal, ahí está, y le voy a dar una cota de 40 milímetros o 4 centímetros. Y a partir de ahí lanzo otra línea de construcción de la misma naturaleza, pero en la parte de abajo, 40 milímetros o 4 centímetros, de donde voy a empezar a trazar posteriormente. Voy a comenzar a trazar esa curvatura que va a tener nuestro skateboard. Una vez que yo tengo hecho eso, marco un arco de 3 puntos. El primer punto lo voy a marcar en el borde superior. Bueno, ahí me equivoqué. Me regreso, doy enter y regreso. Entonces doy línea de construcción. Lo que voy a hacer es marcar una diagonal desde la parte central hasta la esquina superior izquierda, para saber en qué punto voy a dar el tercer clic del arco de 3 puntos. Hago una línea de construcción también del centro al borde inferior izquierdo y ya tengo trazadas mis diagonales. Hago un escape. Ahora sí, voy a arco de 3 puntos. Ahí está, arco de 3 puntos, y doy clic en el primer punto, doy clic en el segundo punto, y el tercer punto quedará ubicado inminentemente sobre la línea de construcción diagonal que acabo de trazar. Más o menos por ahí, que no sobresalgan la curvatura, que se alinee esa curvatura lo más posible, y entonces ya tengo trazado ese elemento. Vuelvo a utilizar la herramienta espejo, ya que tengo una línea de construcción en la parte central, para duplicar ese arco y no volverlo a ejecutar. Pudiera tener algunas diferencias, ¿verdad? Entonces de esta manera me van a quedar iguales, me van a quedar simétricos los dos arcos, tanto el arco de arriba como el arco de abajo. Ahí tengo ya construido mi escenario de trazo. Una vez que tengo eso, voy a darle clic a la herramienta extruir, pero ahora extruir para eliminar. ¿Qué voy a eliminar? Las orillas. Vamos a eliminar las esquinas. Vamos a eliminar a través de todo el espesor de la tabla, 1.8 milímetros. Doy clic en la primera esquina y doy clic en la segunda esquina. Ya eliminé esos componentes que no me sirven, y entonces ha quedado con ese redondeo mi skateboard, tratando de apegarnos lo más posible a un escenario real, ¿verdad? De lo que sucede en la realidad. Ahí está el skateboard trazado de esa manera. Lo que voy a hacer del otro extremo pues es exactamente lo mismo. Doy clic para iniciar un bosquejo en esa parte. Ya inicié el bosquejo, vuelvo a activar línea de construcción, esta línea de construcción, y busco el centro nuevamente donde está el cuadrito. Ahí está, doy clic para comenzar a lanzar una línea de construcción horizontalizada, y hasta la otra parte media hago un escape para dejar de realizar o ejecutar otras líneas. Hago de nueva instancia el trazo de las diagonales. Invertí se invirtió un poco el sentido, pero no importa. No importa por dónde comience, mientras estén los mismos trazos que hice en el extremo izquierdo. Entonces tengo ahora de primera cuenta las líneas diagonales, y pasaré entonces a las
líneas de 40 milímetros o 4 centímetros en la parte superior e inferior horizontalizadas. Ahí está. Doy un clic por ahí, suministro la medida correcta y ya tengo entonces la dimensión de 40 milímetros. Hago un escape para dejar de hacer líneas de construcción y voy ahora hacia la parte de abajo de la misma forma como procedí en el extremo izquierdo. Ahí está aproximadamente. Lo que hago es cambiar en el cuadro de texto editable, cambiar la medida a 40 milímetros y tengo ya entonces ejecutado esa acción. Vuelvo a tocar el arco de 3 puntos. Ahí está el primer punto, el segundo punto en la parte media y el tercer punto que deberá coincidir con la línea diagonal que he trazado. Ahí está el arco de 3 puntos. Entonces utilizo la herramienta espejo nuevamente para hacer el arco de abajo. Entonces tengo ahí ya trazado el arco de 3 puntos y copio el segundo arco. Ahí está. De inmediato desactivo la herramienta espejo y me voy a activar la herramienta extruir. Pero también extruir, ahora marco para eliminar. Extruir para eliminar. Ya tengo el sentido adecuado de la flecha. Voy a extruir para eliminar a través de todo y marco las esquinas, la primera y la segunda esquina, que son las que pretendo eliminar. Ahí está ya eliminada las esquinas de este componente. Ya tengo entonces la silueta básica del skateboard. Ya están las esquinas con 10 grados de inclinación en la tablita y entonces ya puedo pasar a otro componente. Tengo deshabilitado el ojillo del bosquejo 1. Ahí está el bosquejo 1 y tengo ya entonces establecido ya los componentes básicos de este escenario. Ahí están ya, solamente estoy revisando los componentes que he trazado. Estas son las perspectivas que ya genero a partir del skateboard que estoy ejecutando. Lo que voy a proceder a hacer ahora son algunos rebajes, ¿verdad? Lo que tenemos ahí es lo que voy a hacer es la parte de la cubierta, la parte superior. Tiene una cubierta como negra de un material antiderrapante. Lo que hice fue una nueva extrusión y marco los 3 componentes que necesito queden sobre la primera extrusión. Esta es una extrusión que quedará sobre la primera extrusión y la marco de 3 milímetros y va a quedar ahí sobre la primera extrusión. No se aprecia en este momento esa primera extrusión, pero bueno, se procede de esa manera. Vamos a ver qué es lo que pasó con esa extrusión. Ahí está marcada la flechita, la marco hacia el otro extremo. Ahí está el componente de 3 milímetros hacia la parte superior. Le voy a dar una medida mayor, un mayor grosor, 5 milímetros, y le doy enter de nueva cuenta. Y pues bueno, no se refleja. Algo está pasando por ahí. Voy a volver a marcar la extrusión número 4. Ahí está ya la extrusión número 4. Cambio el sentido de nuevo de la flechita y entonces le doy aceptar. Le doy aceptar a la flechita y pues bueno, no se ven reflejadas. Estoy buscando el entorno donde se vea reflejado ese acolchado o esa antiderrapante que llevan los skateboard en la parte superior. Ahí está. Le vamos a editar la apariencia, le vamos a poner un color más oscuro para que se pueda diferenciar del otro extremo. Estoy en la parte 1 todavía. Le he cambiado el color a esta parte 1, un color madera, para que se vea lo más realista posible este componente. Y pues ahí está el elemento. No logro que se visualice, pero pues bueno, lo vamos a borrar. Y vamos a iniciar de nueva cuenta. Por si algo quedó mal cliqueado, entonces podamos omitir ese
ese error. Lo que hicimos por lo pronto fue cambiarle el color a la tabla. Di clic en la parte 1 para cambiar la apariencia de ese componente o de ese objeto. Entonces ahí está la parte de la superficie. Doy de nuevo me aseguro en extruir, me aseguro que sea un componente nuevo, que sea un componente de 3 milímetros. Doy clic sobre esos 3 milímetros, me aseguro de que sea nuevo todo el componente y ya di clic. Eso es lo que me faltaba, indicarle que fuese un componente nuevo. Tengo ya el referente establecido y ahí ha quedado marcado. Lo que faltaba era decirle que fuese nuevo porque lo agregaba al componente anterior. Entonces ya me generó la parte 2, la parte 3 y la parte 4 de izquierda a derecha, la azul y las dos grises. Entonces vamos a cambiarle la apariencia. Ya que el antiderrapante suele ser de color negro, le vamos a poner color negro. Doy clic en la izquierda y doy clic en la derecha. Doy a aceptar en la palomita y entonces ya tengo la cubierta de mi skateboard del antiderrapante de 3 milímetros de espesor. Ahí está ya, de color negro. Lo que me faltaba a mí era decirle en el proceso de extrusión que fuese un componente o una extrusión nueva, porque anteriormente me la estaba agregando a la extrusión que ya tenía. Entonces ahí está el componente. Comenzaremos entonces a realizar algunos ajustes. Vamos a aplicar un filete, un chaflancito. Un chaflancito pareciera ser que, bueno, el chaflán es un rebaje angular. Vamos a ver si se aplica ese rebaje angular. Ahí estamos aplicando ese rebaje angular. Pareciera ser que lo voy a cambiar por un rebaje redondeado. En un momento voy a terminar solamente para ver cómo se visualiza. Pero es un rebaje anguloso, ¿verdad? Es angular ese rebaje. Entonces lo voy a dar como aceptado. Como aceptado, ahí está. Y es un rebaje anguloso el que hemos efectuado en este skateboard. Le vuelvo a dar chaflán. Le voy a dar una medida de 5 milímetros. Pareciera ser que quedó muy delgadito. Ahora sí, ya estoy más satisfecho con este rebaje que he hecho en la parte baja de la tabla. Bueno, pero este chaflán al final del día le doy clic con botón derecho, lo voy a borrar y lo voy a cambiar por un fillet o filete. Es de manera redondeada. Yo pienso que se va a ver mejor un filete redondeado. Ahí está. Estoy centrando el componente. Hago clic en control y el botón derecho del ratón para mover sin cambiar el ángulo de perspectiva de nuestro objeto. Le doy de una vez 5 milímetros y doy clic en todos los bordes. Ahí di clic en un doble borde, por eso es que me sale de morado eso. Me doy retornar. Entonces lo que hago es dar con cuidadito los clics para que sea solamente en la parte de abajo y no me agarre parte de los componentes de arriba del skateboard. Ahí está. Entonces voy a dar botón. Ahí están los componentes de abajo, todos los componentes de abajo. Estoy dando clic para que se aplique nuestra modificación. Doy clic en la parte de la derecha. Ya se aplicó. Ahí está aplicado el rebaje. Doy clic en las líneas más largas, en la de arriba, y ya tengo toda la área de la curva aplicado el filete. Voy al otro extremo, solo primero las partes más difíciles. Hacemos visible el otro componente. Estoy aplicando este fillet o filete. Recuerden que cambiamos el chaflán por un filete, ya que el chaflán es anguloso y el filete es un redondeo. Entonces le vamos a cambiar la cantidad de fillet o filete a 5 milímetros y entonces lo aplicamos. Ahí está ya aplicado. Quedo más satisfecho con este rebaje redondeado, ¿verdad? Es un redondeo en la parte de abajo de la tabla del skateboard. Ahí tenemos ya entonces a este componente ejecutado de esa manera, de esa naturaleza.
Ya tenemos ahí, estoy rotando con el botón derecho del ratón. Entonces es un clic sostenido con el botón derecho del ratón y hago los movimientos de rotación. Doy un clic en botón para tener de frente a la parte baja del skateboard y voy a iniciar en la parte de abajo, ahí en la parte larga, ese rectángulo, un bosquejo. Un bosquejo para empezar a presentar la parte baja, la parte de donde van montadas las llantas, ¿verdad? Vamos a hacer primero la base de donde van montadas las llantas. Entonces lo que hago es iniciar con una línea de construcción, busco la parte del centro, ahí está ese cuadrito, no hice ningún clic, solamente pasé por el centro y lo llevo de lado a lado, hasta ahí está de nuevo ese cuadrito, y doy un enter para dejar de hacer líneas de construcción. Ya tengo ahí una línea de construcción en la parte media. Una vez que tengo esto, entonces esto trazado, lo que voy a hacer es comenzar a trazar una línea de construcción. Ahí está, en donde a partir de donde voy a comenzar a trazar la base de las llantitas. Ahí trazo una línea de construcción en cualquier escenario que esté pegado a la parte izquierda, y le vamos a dar una dimensión simplemente para que deje estar la línea color azulito. Recuerden que el color azul me dice que algo me falta, quizás sea la cota. Un color rojo me diría que está mal hecho el trazo. En este caso es color azul, le está faltando la cota a esa línea. Le asigno cualquier línea. Ya está asignada cualquier línea y simplemente le doy enter. Pues bueno, siguió quedando azulito, pero pues bueno, no tiene nada que ver. Esta línea ahí la estoy duplicando, parece que está mal. Me voy a regresar. Ahí está. Bueno, entonces a partir de ahí lo que voy a hacer es establecer un rectángulo, establecer a partir de esa línea un rectángulo, o mejor dicho, le voy a dar de la parte del borde de la línea de la curva, donde empieza el ángulo, hacia la línea de construcción, le voy a dar una medida de 50 milímetros o 5 milímetros. A partir de ahí es que yo comenzaré a trazar la base de las rueditas. Ahí está ya, entonces ya es negra la línea de construcción, ya tengo 5 milímetros, y a partir de ahí es que yo comenzaré a generar un rectángulo de punto central. Doy clic por ahí hasta la línea que acabo de trazar de los 5 milímetros y listo. Entonces procedo a dar las cotas a ese rectángulo que acabo de establecer de acuerdo a las medidas que tomé. Ese rectángulo tiene en la base tiene una medida. Doy clic, hago retroceso con el botón retroceder y cambio la medida que tiene ahí por la medida correcta de 75 milímetros, 7.5 centímetros. Tiene de largo esa base de las rueditas, y de ancho ese componente, quito el valor que no corresponde y agrego el valor que corresponde de 55 milímetros. 75 por 55 milímetros tiene ese rectángulo que está en la parte de abajo. Lo que hago entonces en consecuencia es ir a línea de construcción. Lo que voy a hacer es duplicarlo del otro lado, y ya busqué el cuadrito ese, pasé sobre el cuadrito de la línea media y comienzo ahí a trazar la línea media. Ahí está la línea media. Hago un escape para dejar de realizar líneas de construcción y voy a la herramienta espejo. Esto con la finalidad de reproducir ese mismo rectángulo del lado derecho, ¿verdad? Para no comenzar el trazo por completo. Entonces clic en espejo y hago clic ahora en la línea de construcción que voy a usar como espejo, y después un clic. Bueno, voy a empezar de nuevo, línea de construcción, doy un clic sobre la línea. Ahí está, un clic sobre la línea que va a ser el espejo, y doy clic sobre las líneas que pretendo reproducir y se copian del otro extremo a la misma medida. Aquí, bueno, me queda en primer plano la línea de construcción. Lo que tengo que hacer, voy a retroceder un poco y simplemente yo cierro en la parte de la derecha, marco línea y cierro el segundo rectángulo, y han quedado los dos rectángulos que van a ser la base de las rueditas de la misma manera.
Ya tengo entonces ejecutados esas acciones. Lo que voy a hacer es terminar o marcar de una vez, extruir. Vamos a extruir ese componente hacia la parte de arriba, así como está sucediendo, y se extruye o se pasa a la tercera dimensión los dos componentes a un mismo tiempo. Entonces ahí está ya el componente ejecutado. Lo que voy a hacer es ponerle una medida. El espesor va a ser nuevo componente. Es muy importante marcar esto para que no nos suceda lo de hace ratito. Y le vamos a dar un espesor de 5 milímetros. Entonces ahí está ya el componente trazado. Ven, ya son los dos. Y le doy Enter. Ya han quedado las bases donde van a ir montadas las rueditas de nuestro skateboard. Ya han quedado ejecutadas. Vamos a editar apariencia, le vamos a dar a cada uno de estos un color grisáceo. Ya tenemos el color gris para ambos componentes. Y entonces lo que vamos a hacer, voy a cambiar ahí el colorcito, es un color más azulito, simplemente para diferenciarlo de la tabla del skateboard. Ahí están ya las dos bases donde irán montados los componentes. Pero pareciera ser que este no va a ser de color gris. Parece que esto es un caucho que sirve como una junta. Entonces, pues bueno, después le estaremos cambiando la apariencia. De una vez le cambiamos la apariencia. Ahí está el primero y ahí está el segundo, porque es un caucho, ¿verdad? Sirve como una junta entre la parte de aluminio que va en la parte baja o metálica, y la tabla, pues es una especie de acolchado, como si fuera una junta, la junta de un automóvil, y es de caucho, es por lo tanto de color negro en la vida real, ese componente. Entonces tenemos ya trazados los dos elementos, y lo que voy a hacer de nueva cuenta es ir hacia el componente que estamos ejecutando, y voy a iniciar un nuevo bosquejo. Tenemos ya la segunda extrusión. Me desmarco de ahí, doy un toque sobre ese mismo rectángulo y abro un nuevo bosquejo. Y le doy de inmediato extruir. Pero de nuevo no se nos olvide marcarlo como nuevo y de otros 5 milímetros. Va a ser ahora ya la base metálica, ¿verdad? De este componente. La base metálica de este componente que quedará ejecutada en ese entorno. Ahí está. Y pues bueno, no se ejecutó. Pero entonces lo que hago de nueva cuenta es marcar el componente. Lo que hice fue una revisión de si estoy grabando todavía. Estoy grabando con OBS en la pantalla y la cámara. Entonces es un clic para cerciorarme. Doy un clic de nuevo sobre la superficie. Ya inicié el sexto bosquejo. Ahí está el sexto bosquejo. Están los dos componentes. Véanlos. Di un clic en la segunda basecita. Le doy 5 milímetros. Le digo que sea nuevo. Y entonces se ejecuta. Y al ser nuevo, obviamente cambia el color. Cambiará el color de ese componente. Ya están de 5 milímetros. Es la parte 8. Le voy a cambiar, voy a editar la apariencia. Y ahora sí le voy a poner un color más metálico. Y ya se pueden diferenciar de inmediato los dos componentes. La base, la parte de caucho, que es la parte media. Y la parte superior, que es la metálica. Ahí están ya las bases metálicas establecidas en este componente. Ya tengo el skateboard con sus bases, las bases de las ruedas, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a proceder a ejecutar en este momento? Pues bueno, sobre este mismo elemento, ahí está, voy a llamar al bosquejo en el cual trabajé. El bosquejo en el cual trabajé para esta parte metálica, pues pudiera ser de aluminio. Y ahí voy a iniciar un nuevo bosquejo ahí. Y voy a iniciar el trazado de unas líneas de construcción, tanto verticales como horizontales, arriba, abajo, izquierda y derecha. Ahí está, simplemente las comienzo y ahorita le daré medidas.
tengo ahí, doy un clic y doy un enter para dejar de ejecutar líneas de construcción. Estas van a ser mis guías para poner los tornillos de sujeción. Van a quedar a una medida desde la base o desde el perfil de la estructura metálica hasta esa línea de construcción de 6 milímetros. Entonces tengo ahí clic ahí, clic allá y vamos a otorgarle los 6 milímetros de distancia desde el borde de la base metálica hasta la línea de construcción, 6 milímetros, y hago esto con las 4 líneas que voy a trazar. Las intersecciones entre estas líneas de construcción es donde nosotros pondremos específicamente las tuercas y tornillos que van a ser los que sujetarán a esta, tanto a la junta negra como a la base metálica. Hago lo mismo, doy clic en la línea de construcción, luego clic en el borde de la base metálica, otorgo el número 6 y ya tengo los 6 milímetros del extremo izquierdo y el extremo derecho de mi componente. Bueno, pues entonces ahora lo que voy a hacer es, de igual manera, en la parte superior, doy clic en la parte de arriba, doy un escape y procedo a dar la dimensión. Doy un clic sobre el borde, un clic sobre la línea de construcción y otorgo los 6 milímetros. Doy un clic, doy retroceder, suministro el dato correcto, hago enter y entonces ya tengo suministrado ese dato. Todo esto es, vuelvo a insistir, para generar las intersecciones que me van a decir exactamente en dónde van a quedar ubicados los tornillitos y las tuercas. Entonces ahí está ya, de nueva cuenta, doy clic sobre el borde de la placa metálica y un clic sobre la línea de construcción y entonces le otorgo los 6 milímetros correspondientes, hago enter, marco la tecla retroceder, suministro el dato correcto, hago enter de nueva cuenta y tengo ya suministrado esto. ¿Qué es lo que voy a utilizar de todo esto que he trazado? Las intersecciones. Aquí entonces voy a trazar un polígono inscrito, voy a marcar polígono inscrito, doy clic sobre la intersección y ahí está el polígono inscrito. Le puedo cambiar el número de ángulos o el número de lados. En este caso yo lo voy a dejar así. Bueno, lo puedo subir, lo bajo a 6. Va a ser una cabeza de una tuerca. Esto va a ser una tuerca y le voy a otorgar la dimensión a esa tuerquita. Ahí está. Y doy clic, suministro el dato correcto de 5 milímetros de diámetro de esa tuerca. Hago lo mismo en todas las intersecciones de esas líneas de construcción. Ahí está, 6 lados, es una tuerca hexagonal. Doy clic en alguno de los lados, ahí está, le voy a dar un diámetro de 5 milímetros y hago enter. Y esto lo hago para las dos de abajo. Estoy reacomodando el dato que tengo escrito ahí. Doy clic en la parte de la intersección de las líneas de construcción. Ahí está, hago un enter, doy la dimensión. La dimensión es 6 milímetros. La llevo hacia abajo. Otorgo el dato correcto de 5 milímetros y listo. Tengo entonces ya otorgadas las dos dimensiones, las 3 tuercas. Me falta una tuerquita. Ahí está, es el bosquejo de tuerca apenas. Recuerden que primero estamos en las 2 dimensiones y posteriormente pasaremos a la tercera dimensión. Son 6 lados de la siguiente tuerca. Di clic en la intersección de las líneas de construcción. Entonces otorgo ahora el diámetro de esa tuerca, que es de 5 milímetros, y hago un enter y entonces han quedado fijados. Voy a dar un clic sostenido con el botón izquierdo del ratón, nada más para mover del lugarcito la cota, ¿verdad? La dimensión. Ya tengo entonces establecidos estos componentes. Lo que hago de inmediato es irme a la herramienta extruir para darle volumen a esas tuercas. Y el volumen que yo le voy a otorgar, elimino el dato que está predefinido. Bueno, primero marco que es un componente nuevo y otorgo 5 milímetros de superficie de esas tuercas. Ahí están ya tienen un volumen. Pareciera ser que quedaron muy altas las tuercas. Voy a llamar con un doble clic, ahí está, doble clic, llamo de nuevo a la extrusión, le voy a cambiar la cantidad de la altura a 3 y entonces ya tengo tuercas
tuercas de 3 milímetros. Ahí están ya otorgadas las tuercas. Lo que puedo hacer a partir de aquí es cambiarles el color a esas tuercas, ¿verdad? Ahí pareciera ser un tornillo, no son tornillos, bueno, no es la cabeza del tornillo, es la tuerca. Enseguida vamos a proceder a generar la perspectiva del tornillito, la perspectiva del tornillo, porque la cabeza está en la parte superior del skateboard y hacia la parte de abajo es donde viene el ajuste con la llave, ¿verdad? Por eso la tuerca va hacia abajo. Entonces corresponde a la parte 12. Me voy a editar apariencia. Y el color que le voy a otorgar a las tuercas. No me ubiqué en la parte correcta. Me voy a retroceder un poco. Bueno, al color que tenía originalmente. Ahí está el color que tenía. Me parece que no me fui a la parte adecuada. La voy a cerrar. Ya la cerré. Y voy a buscar la parte que identifique al skateboard, la tuerca, la que tenemos correspondiente a este escenario. Y entonces lo que voy a hacer ahora es marcar. Ya marqué de grisecito. Son tuercas grises. Pero bueno, sí se aprecian, pero no del todo. Ahorita las voy a cambiar a un color más intenso, un color que diferencie mejor. Ahí está, hago un doble clic, editar apariencia y les voy a cambiar color negro. Ahí está 1, 2, 3 y 4 tuercas. Ahora las pongo de color negrito para que se identifiquen perfectamente esas tuercas. Ya están identificadas esas tuercas con color azulito, perdón, con color negrito. Ya se diferencian bien a lo lejos todas esas tuercas con un color negro. Y lo que voy a proceder a hacer ahora, por eso estoy ampliando una tuerca, lo que voy a proceder a hacer ahora es el escenario del tornillo, ¿verdad? Entonces doy un clic sobre esa tuerca, abro un bosquejo nuevo sobre esa superficie y pues me voy a ir a círculo de punto central. Lo que hago es buscar las intersecciones, por ahí debo visualizar, estoy haciendo pasar el puntero del ratón por algunos componentes, ahí está el primero, y marco el primer, busqué la parte central y marco una circunferencia, que es la que en un futuro vamos a extruir como tornillo. Le voy a dar un diámetro a ese tornillo de 2.5 milímetros. Ahí está, 2.5 milímetros de diámetro. Ahora le marco extruir a ese tornillo. Le marco extruir, le voy a dar que serán unos 5 milímetros nuevo, lo marco como componente nuevo. Vean, quedó muy largo la extrusión de este tornillo. Yo lo voy a dejar más chiquito, quizá de 10 milímetros. Aún sigue estando muy larga. Vuelvo a marcar con doble clic esa extrusión. La llamo de nuevo y le voy a quitar esta dimensión. La voy a dejar ahora de 5 milímetros. Ahí está la tuerca, parece que sigue estando muy muy larga. Le vuelvo a dar doble clic, estamos haciendo los ajustes necesarios a 3 milímetros y parece que ahora es más creíble ese diámetro, ¿verdad? Ahora ya es la tuerca con el tornillo, que se puede visualizar. Y hago esta misma ejecución. Vean, ahí está la perspectiva isométrica de la tuerca con el tornillo y vuelvo a ejecutar la misma operación para los otros componentes. Hago lo mismo, marco bosquejo, la voy a hacer más grande, esta estructura, ahí está hecha ya más grande, marco ahí el bosquejo, voy a círculo de punto central, busco de nuevo la parte del cuadrado, ahí pareciera ser que está, no aparece, entonces ahí está la intersección, parece que ahí está el centro, ahí apareció un cuadrito, marco los 2.5 centímetros que marqué, hago un clic primero y luego 2.5 centímetros, hago clic y ya entonces tengo ejecutado el segundo componente, le doy extruir. Vamos a marcar 3 milímetros de los 25 que da predefinidos. Es un componente nuevo, no se nos olvide eso. 3 milímetros y hago aceptar. Tengo entonces ya el segundo tornillo con su tuerca.
Los ajustes, recuerden, dijimos que se dan hacia la parte de abajo. Ahí está ya el segundo componente. Y vamos con el tercer tornillo. Ahí está, estoy centrando la tuerca. La voy a poner, ay, se me movió un poco. Recuerden que doy control más el botón derecho del ratón, simplemente para mover sin cambiar el ángulo, ¿verdad? De lo visto. Hago clic en la tuerca, doy bosquejo nuevo, marco circunferencia, busco la intersección, voy a otra vértice, otra esquina. Estoy buscando esa intersección de dos líneas que me pueda decir que ahí está el centro de la tuerca. Me quedó un poquito abajo, pero bueno, esto ustedes buscan el centro de la tuerca y yo le voy a dar los 2.5 milímetros de diámetro a ese tornillo. Quedó un poco cargado hacia abajo, pero no está bien centrado, pero bueno, en este caso es un referente para que ustedes tengan una perspectiva, pero debe quedar centradito. Bueno, entonces lo marco como componente nuevo, 3 milímetros, doy a aceptar y ahí está la representación del tercer tornillito, haciéndole énfasis que me quedó en este caso un poquito cargado hacia abajo, no quedó tan centrado, en la realidad no es así, pero bueno, así vamos a proyectarlo en ese momento. Ustedes procuren que quede pues bien centradita ese tornillo en la parte de la tuerca, ¿verdad? En la parte central de la tuerca. Lo que hice fue dar un toque en botón, simplemente para tener de frente a la tuerca, y ahora la busco, la estoy centrando y ampliamos el escenario de trabajo. Ya está ampliado lo más posible. Doy un clic sobre esa tuerca. Ahí está dado la estoy centrando. Doy un clic. Voy a iniciar un bosquejo nuevo. Voy a círculo de punto central. Busco de nuevo el centro de que me diga en dónde se encuentra la tuerca. Lo estoy buscando esa intersección, que me diga en dónde está el centro de ese hexágono. Pues más o menos por ahí estoy buscando ese componente. Si no lo calcularemos a vista nada más. Bueno, por ahí pareciera ser que se encuentra. También queda un poquito cargado hacia la parte de la izquierda, pero bueno, esta es una representación de lo que vamos a ir haciendo. Le otorgo el diámetro correspondiente. Después me voy a extruir. Ese componente va a ser nuevo, no se nos olvide. Le voy a otorgar una extrusión de 3 milímetros, recordando que una extrusión es llevar el componente 2D hacia la tercera dimensión, y le doy a aceptar. Tengo entonces ya ejecutado el cuarto de los tornillitos. Solamente para efecto de visualización, que sea muy apreciable ese tornillo, le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar la apariencia y lo vamos a dejar de color, vamos a experimentar de color azul. Ahí está, pues no se distingue del todo. Sí se distingue, pero no del todo. Se llega a confundir un poquito con el fondo negro. Y pues bueno, le vamos a seguir probando. Le vamos a cambiar el color. Entonces a editar apariencia. Color rojo. Un color gris. Estoy buscando algo que pudiese notarse mejor sobre la superficie. Ese tornillo ahí se confunde con la base metálica. Estoy tratando de buscar. Vamos a ponerlo de color rojo. De color rojo el tornillo. Yo me pasé de la cuenta. Toqué también en la parte de la base metálica. Me voy a retroceder un poquito. Ahí me vuelvo a donde estaba. Y entonces toco color rojo ese. Y de color grisecito como lo tenía. Es que se marcaron los dos componentes. Ahí está, solamente ese componente de color rojo. Se marca todo. Entonces lo que necesito es cerrar. Voy a marcar de nuevo solamente el tornillo.
Vamos a editar apariencia solamente de el tornillito. Ahí está, y doy enter, doy a aceptar. Entonces ya tengo el tornillo color rojito, ¿verdad? Es solamente como un elemento de distingo para que podamos determinar que ahí es donde se encuentra ubicado el tornillito en cuestión. Ahí están los dos tornillos. Le voy a cambiar editar apariencia. Editar apariencia, le asigno el color rojo y doy a aceptar. Voy con el siguiente tornillo, botón derecho del ratón, editar apariencia. Se marcó otra. De nuevo, editar apariencia y marco el color rojo y doy a aceptar. Y en la parte de abajo me falta uno. Me falta un tornillo. Doy clic sobre el componente, editar apariencia y cambio a color rojo. Tengo entonces ya establecidos los tres tornillitos, los cuatro tornillitos. Los cuatro tornillitos, ya tengo la base atornillada, ¿verdad? Con su junta de caucho. Es la base metálica que está atornillada ya con cuatro tornillos a la tabla, al skateboard. A la tabla generalmente son de madera estas tablas, con su ángulo de 10 grados en cada uno de los extremos. Ahí están las dos tablas. Yo ejecutaré en una sola de las placas y ya ustedes van a ir complementando esta misma acción sobre las dos bases metálicas, de tal manera que al final el proyecto que se entregue sea un proyecto de trazo adecuado. Hice una retrospectiva a mi OBS solamente para verificar que estamos grabando adecuadamente en nuestro skateboard. Y yo sigo grabando el escenario, sigo grabando el escenario de trazo. Lo que vamos a hacer ahora es abrir un nuevo bosquejo e iniciar y buscar ahora el centro de esta placa. Vamos a comenzar a poner los elementos metálicos. Aquí me pasé de un clic, ahí está. Es una línea horizontal en la parte media de la base metálica que me va a permitir buscar, orientarme en la parte de la mitad. Busco circunferencia, ahí está. Estoy trazando el centro sobre la línea de construcción y le voy a otorgar a esta circunferencia un diámetro de ahí está. Le voy a dar un diámetro. El diámetro que le voy a dar a este componente es de, primero doy un clic sobre el borde de la placa y un clic sobre la circunferencia para dar una distancia de 4 milímetros desde el borde hasta la circunferencia. Ahora sí, edito el diámetro de la circunferencia, doy un doble clic. Ahí está dado el doble clic. Doy tecla retroceder, suministro el dato correcto de 30 milímetros o 3 centímetros y entonces tengo una circunferencia de 3 centímetros de diámetro o 30 milímetros con una distancia desde el borde izquierdo hacia la circunferencia de 4 milímetros. Vamos a darle entonces ahora al componente nuevo. Le vamos a decir que necesitamos extruirlo, ese componente nuevo. Ahí está, le di un clic sobre la circunferencia, no se marcaba, y le vamos a dar 30 milímetros, 3 centímetros de espesor a ese componente de la placa. Ahí está, no se hizo hacia abajo, la dirección es la inadecuada. La vuelvo a ejecutar. Tengo que cambiar el sentido de la extrusión. Y pues bueno, ahí está la línea, la circunferencia trazada. Le doy clic y vuelvo a marcar extrusión. Ahí está, y hacia arriba marco los 30 milímetros de nueva cuenta, y le digo que es agregar. Ahora no es un componente nuevo, solamente estamos agregando un componente de la misma base para que sea la misma pieza.
la idea es que es una sola pieza metálica o una o dos piezas metálicas y ya tengo entonces extruido este componente, ¿verdad? Tengo extruido el componente, voy a dar clic de nuevo a este, le vamos a marcar, está muy alto, de 3 centímetros, 15 milímetros, 1,5 centímetros, y ahí está. Ahí está, entonces, esa es una pieza contundente donde irá montado el eje de las ruedas del skateboard, ¿verdad? Ya tengo ejecutado ese primer trazo. Ahí está ejecutado ese primer trazo del skateboard. Ya lo tenemos ejecutado ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es decirle que sea nuevo. Bueno, sí lo voy a marcar como nuevo este componente. Ahí está ya marcado como nuevo, pero queda del mismo color para que se vea que es el mismo elemento, el mismo componente. Es la base donde irá montado el eje del skateboard. Es una basecita redonda sobre la base plana. Estos dos componentes se supone que son metálicos. Inicio un bosquejo sobre ese mismo componente y voy a poner ahora una base acolchada, una especie de amortiguador en ese componente de un diámetro menor. El diámetro que vamos a darle a ese bosquejo es quizá de 25 milímetros. Ahí está ya, es más chiquito el diámetro y lo vamos a marcar. Ahí está marcado de 25 milímetros. Ya a mí se me fue otra circunferencia, las elimino con la tecla retroceder. Y ahí tengo ya entonces el elemento en cuestión, los 25 milímetros, hago un enter, lo que pretendo es arrastrar, ahí está, hacia la parte superior, la cota. Y entonces ahí mismo doy extruir, voy a marcar otro centímetro, vamos a darle 15 milímetros de extrusión y lo voy a marcar como componente nuevo. Ahí está, como componente nuevo para que tenga un color distinto. Y pues bueno, se me pasó decirle que fuese un componente nuevo. Enseguida lo hago, tendríamos que llamar de nueva instancia. Ahí está, estoy llamando de nueva instancia a ese componente, quedó muy alto, le vamos a dar 10 milímetros al componente, listo, y le decimos entonces que todo está bien. Ya tenemos ese otro componente marcado de 10 milímetros y le voy a cambiar la apariencia. Ahora lo voy a marcar de color negrito. Se marcó todo. ¿Por qué se marcó todo? Porque es un mismo componente. Y vamos a darle eliminar. Vuelvo ahí. Entonces lo que me falta es decirle que sea un componente nuevo. Ya de primera instancia se marcó de color gris. Ahora sí edito la apariencia. Este amortiguador es de caucho, entonces tendrá que ser de color negro, ¿verdad? Entonces ahí está, el caucho generalmente es de color negro. Ya tengo entonces un tacón o un amortiguador de caucho entre la estructura metálica y el componente original. Ahí está, ya está consolidado este componente y tenemos ya entonces la estructura metálica. ¿Qué voy a proceder a hacer a partir de ahorita? Pues bueno, vamos a construir la parte complementaria entre el amortiguador y la base del eje de las llantas. Es otro componente que va del lado derecho de esta misma placa. Por eso el acercamiento a esta placa, porque ahí será donde yo construya este componente nuevo. Lo que hago entonces a partir de ahí es ejecutar este componente nuevo. Y pues hasta aquí llegaría entonces la primera parte de esta práctica. Pues es así como hemos concluido la primera parte del trazo, de la ejecución de este interesante
proyecto de trazo de este interesante material y hemos realizado ya una gran perspectiva del trazo de un skateboard. Pasaremos entonces en un tiempo a la segunda parte de este video para tratar de concluir el skateboard en su totalidad. Ya les decía, desde un inicio trataremos de apegarnos a las medidas estándar, medidas comerciales, para que sea lo más real posible nuestro proyecto de trazo virtualizado. Sin más por el momento, nos vemos y hasta la próxima.